Hemos llegado este día a la conclusión de este discurso de Jesús, de este diálogo de Jesús con Nicodemo. Llevamos ya 4 días y todos los días ha sido una enseñanza tras enseñanza. Pero si queremos resumir cómo concluye el Señor este pasaje del Evangelio, podríamos retomar las palabras de Pedro en la primera lectura. Cuando Pedro y los apóstoles, ante las quejas, ante las acusaciones del Sanedrín, del sumo sacerdote, ellos le respondieron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El día de ayer el Señor nos recordaba cuánto nos ama. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros? Por ese inconmensurable amor que nos tiene a nosotros. Para que por medio del sacrificio del unigénito, del Hijo de Dios, nosotros tengamos vida eterna. Pero para tener vida eterna, para alcanzar esa salvación, para que podamos obtener la gracia que Él nos ha querido dar por medio de su cruz y resurrección, nos invitaba a que nosotros volviéramos a nacer, naciéramos del agua y del Espíritu. Y nosotros que ya hemos participado de la gracia sacramental del bautismo, y creería yo que todos también de la confirmación, y que nos alimentamos continuamente con la Santa Eucaristía, ¿cómo estamos llamados entonces a renovar esa vida en el Espíritu? ¿Cómo estamos llamados nosotros a inundar y a crecer en ese amor que el Señor nos tiene? Acogiendo sus palabras, acercándonos a su mensaje, haciendo también de sus palabras mi alimento diario, acogiendo el testimonio que da la Iglesia de este Cristo, del Señor, del Maestro. Por eso, este día en el Evangelio, el Señor nos recuerda que sus palabras no son solamente palabras humanas, porque ciertamente Jesús es Dios y hombre verdadero. Cuando nosotros somos dóciles al Espíritu, somos capaces de reconocer cuando verdaderamente nos están hablando con las palabras de Dios, cuando verdaderamente es el Señor el que nos está guiando y conduciendo, cuando verdaderamente son las palabras de aquel que viene de lo alto y que está por encima de todos, Jesús. Por eso, nosotros tenemos que acoger siempre la palabra de Dios, estar dóciles al Espíritu Santo que nos ayuda a escudriñar también la palabra de Dios y a reconocer esa voz del pastor, esa voz del Hijo que quiere llevarnos en el camino de la vida y en medio de toda tribulación. Y qué dichosos también nosotros, hermanos, qué diosidencia que esta palabra que hemos escuchado, la escuchamos en esta fecha en específico, en la que recordamos a San José. San José ahora en esa calidad de trabajador, patrono de todos los trabajadores, porque aquel que fue puesto en la cabeza de la casa donde se crió Jesús es un verdadero testigo de la palabra, dócil al Espíritu Santo, acogió la palabra de Dios, puso primero el mandato de Dios antes que el mandato de los hombres, aún a costa de su propia seguridad, aún a costa de su propio confort, aún a costa
de sus propios planes, porque Él hizo de los planes de Dios los suyos. Por eso hemos de mirar también a San José, para que de él podamos tomar ese ejemplo de vida, de aquel que escucha la palabra y la pone en práctica, de aquel que sabe diferenciar cuando verdaderamente mis pensamientos, mis acciones, mis sentimientos buscan ser los pensamientos, acciones y sentimientos de Dios, cuando antes de tomar cualquier decisión, Él, poniéndose en oración, escuchaba la voluntad de Dios, la acogía sin rechistar, aún sabiendo las dificultades que podía tener. He ahí el que da testimonio de que Dios es veraz. He ahí el que da testimonio de cuánto nos ama el Señor. He ahí el que no es rebelde al Hijo, el que acoge la totalidad de la palabra de Dios, acogiendo incluso a quien es la palabra, Jesús. Por eso este día, hermanos, veamos el ejemplo de San José. Escuchemos la palabra de Dios, busquemos constantemente la palabra de Dios, esa palabra que nos guiará, esa palabra que nos dará el consuelo, no que nos invitará a evitar la cruz ni las tribulaciones, no, sino aquella palabra que me invita a abrazar la cruz, a acogerla, a pasar por medio de todas las tribulaciones, pero con una certeza, porque el Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Este es el mensaje que hoy que el Señor quiere que nosotros recordemos. Sí, que recordemos, porque lo hemos escuchado en muchas ocasiones, pero a veces las tribulaciones nos puedan velar los sentidos, el espíritu, el alma. Que el Señor nos ayude por intercesión de San José para acoger su palabra y para poner en vida, en práctica, lo que el Salmo este día también nos invita. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Así sea. Así sea.